Cuando la inundación arrasó con todo lo que poseía, me presenté en la casa de mi hijo sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Pensé que, sin duda, mi propia sangre me ayudaría. Él me miró a través del umbral de su costosa puerta principal y me dijo: «Tienes 67 años. Ya es hora de que aprendas a manejar tus propios problemas». Ni siquiera me dejó entrar. Así que encontré un trabajo de limpieza nocturna en un complejo médico. La paga era terrible. Pero era algo. Un camionero comenzó a recogerme después de mis turnos para llevarme a casa. Entonces, un jueves por la mañana, sus manos temblaban cuando subí a su camión. «No podemos parar en tu casa hoy», dijo en voz baja. «Confía en mí. Solo confía en mí. Si esta historia resuena contigo, me encantaría saber desde dónde me escuchas. Comenta tu ciudad. Construyamos esta comunidad juntos. Pero permítanme empezar por el principio, 3 meses antes. Cuando llegaron las aguas, el sonido me despertó justo antes del amanecer. No era lluvia, sino un ruido colérico y precipitado que no pertenecía a mi pequeña casa en Oakwood Drive. Abrí los ojos y saqué las piernas de la cama esperando sentir la alfombra bajo mis pies. En su lugar, sentí un aliento frío, paralizante y gélido. Agua, cubriéndome hasta los tobillos y subiendo. Mi cerebro de 67 años no podía procesarlo. El río Cumberland, a 3 cuadras de distancia, tenía otras ideas esa mañana de junio. Una tormenta severa, Debbie, había descargado 3 días de lluvia sobre Clarksville, Tennessee. Y el río finalmente había dicho basta. Me puse de pie chapoteando, con el corazón martilleando en el pecho. El olor me golpeó. Lodo. Combustible diésel. Algo orgánico y equivocado. A través de mi ventana, podía ver la luz del porche de mi vecino reflejándose en lo que parecía un lago donde solía estar Oakwood Drive. Los equipos de emergencia me sacaron a salvo. Me ayudaron a tomar lo que se podía salvar. Unas pocas fotografías, la caja de metal con mis documentos importantes, algo de ropa. Todo lo demás se disolvió en un recuerdo fangoso. El lugar nos había pertenecido a Patricia y a mí durante 12 años. A ella le encantaba esa casa. Pasó horas pintando la cocina de amarillo. Ella se había ido hacía 8 años. El cáncer se la llevó rápido y de manera cruel. Yo había mantenido todo tal como ella lo había dejado. Ahora, todo había desaparecido. 3 días después, me senté frente a Karen Phillips en una oficina abarrotada de la Cruz Roja que olía a café instantáneo y a estrés. «Lo siento, señor Morgan», dijo sin mirarme a los ojos. «Los daños por inundación no están cubiertos por su póliza básica de propietario. Hubiera necesitado un seguro contra inundaciones por separado. Pero he pagado las primas durante 12 años», repliqué. «Lo entiendo, pero la póliza es clara. Sin seguro significaba sin dinero para reconstruir. A mis 67 años, viviendo del seguro social y con $3,000 en ahorros, no podía empezar de cero solo. Esa noche, sentado en un catre en el refugio de la Cruz Roja con otras 30 almas desplazadas, hice algo que no había hecho en 5 años. Llamé a mi hijo. Jordan contestó al tercer timbrazo. Ruido de restaurante de fondo. Cubiertos caros. Murmullos de conversación. Risas. Los sonidos de personas cuyas casas no estaban bajo el agua. «Papá, ¿está todo bien? Necesito ayuda, hijo». Las palabras se atascaron en mi garganta. «La casa ya no está. Estoy en el refugio de la Cruz Roja. Esperaba que tal vez podría quedarme contigo y Melissa por unas semanas». El silencio se extendió a través de la línea. «Papá». Su voz había cambiado. Se había vuelto plana. «Sabes que Melissa y yo no tenemos espacio para huéspedes. Valoramos nuestra privacidad. No sería una molestia. Solo un lugar para dormir. Podría pagar alquiler tan pronto como encuentre trabajo. Papá, voy a ser honesto porque eso es lo que hace la familia. Tienes 67 años. Quizás es hora de reflexionar si has tomado las decisiones correctas en la vida». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que vives cheque a cheque en una zona inundable sin ahorros, sin un plan de respaldo. Eso no es mala suerte. Eso es mala planificación». Mi mano apretó el teléfono con más fuerza. «Jordan, trabajé 37 años. Pagué mis facturas. Un desastre natural no me hace irresponsable». «¿No lo hace?» «Elegiste dejarte llevar por la vida. Esas son elecciones. Tienen consecuencias. Entonces no me ayudarás. Te estoy ayudando al ser honesto. Lo que necesitas no es caridad. Necesitas asumir la responsabilidad y mejorar tu vida».
No puedo rescatarte de cada mala decisión. Colgué sin despedirme. Esa noche, acostado en un catre que olía a lejía, escuchando a un extraño roncar a 3 pies de distancia, me di cuenta de que mi propio hijo pensaba que yo merecía perderlo todo. Simplemente no sabía todavía cuánto más me había quitado ya. A la mañana siguiente, dejé de esperar un rescate. El amanecer se coló por las ventanas del refugio. A mi alrededor, la gente se movía. Apenas había dormido, con las palabras de Jordan resonando en mi cabeza. A las 7:30, caminé hacia el centro de carreras de Tennessee. ¿Víctima de la inundación?, preguntó la mujer. Sí, señora. Puesto de conserje, consultorio médico, turno de noche, $900 a la semana. Lo tomo. El trabajo era sencillo. Trapear, vaciar, tirar basura, desinfectar. Al final de la semana había encontrado un estudio. Tony Brennan me lo mostró. $650 al mes. Una habitación encima de una tintorería. Lo tomo. Esa primera noche, la fotografía de Patricia descansaba en el alféizar de la ventana. Casi podía escucharla decir, «Vas a estar bien». Mi primer turno terminó a las 6. Al salir, escuché una voz. «¿Eres el nuevo del turno de noche?». Un camión de 18 ruedas estaba estacionado cerca. Logística del Estado voluntario escrito en el costado. Un hombre se asomó. 60 años. Cabello gris. Ese soy yo. Henry Cooper. Hago entregas aquí. Es una caminata larga después de trabajar toda la noche. Sube. La cabina era acogedora. Café. Una foto en el tablero. Música country. ¿A dónde vas? Le di mi dirección. ¿Te atrapó la inundación? ¿Lo perdiste todo? Una maldita pena. ¿Tienes familia? Pensé en Jordan. No realmente. Él me contó sobre Betty. Muerta hacía 3 años de cáncer. Cuando me dejó, busqué mi billetera. Hermano, si cobrara a todos, sería el hombre más solitario del mundo. El jueves siguiente, estaba allí de nuevo. Para la 4ª semana, yo traía café. Luego sándwiches. Podría acostumbrarme a esto, dijo él. Es lo menos que puedo hacer. Hablamos de todo. Sus hijas en California. Mis años de carpintería. Los crucigramas de Betty. La cocina de Patricia. Ella suena especial, dijo. Lo era. Hónrala siguiendo adelante. Un jueves. Henry señaló la foto en su tablero. Betty en el Gran Cañón. El viento en su cabello. 20º aniversario. Nunca había visto nada tan grande. Una mujer hermosa, por dentro y por fuera. La perdí rápido. 6 meses desde el diagnóstico hasta que se fue. Con Patricia fue igual. 8 años ya. Se vuelve diferente, no más fácil. Aprendes a cargarlo. Otra mañana, bebiendo café mientras el sol pintaba de naranja las colinas de Tennessee, Henry preguntó sobre mi trabajo. Carpintería. 37 años. Buen trabajo. Construir cosas que duran. Ahora solo limpio detrás de los médicos. El trabajo honesto es trabajo honesto. Mi papá conducía camiones. Su papá también. No hay nada de malo en hacer lo que hay que hacer. Para finales de agosto, las mañanas de los jueves se habían convertido en un ritual. El camión de Henry esperando. Café y termos. Sándwiches y papel. 20 minutos hablando o no. Lo que se sintiera correcto. Eres buena gente, Richard. Tú también. El mundo necesita más de nosotros. Demasiados miran solo por sí mismos. Pensé en Gordon contando su plata. Luego en Henry, con su chaqueta desgastada, dando viajes a extraños. La diferencia era abismal. A veces nos sentábamos sin hablar, solo viendo salir el sol sobre Clarksville. Esos silencios se sentían tan cómodos como las conversaciones. Henry había perdido a Betty. Yo había perdido a Patricia. Ambos entendíamos lo que significaba empezar de nuevo cuando pensabas que tu vida ya estaba resuelta. ¿Alguna vez piensas en jubilarte?, pregunté una mañana. Todos los días. ¿Pero qué haría? Sentarme en una casa vacía recordando. Buen punto. La carretera me mantiene en marcha. Y ahora tengo las mañanas de los jueves con un amigo que hace sándwiches decentes. Me reí. La primera risa real en meses. Henry se convirtió en mi vara de medir para la humanidad. Si existía alguien como él, alguien que ayudara a un extraño sin pedir nada a cambio, entonces tal vez el mundo no era tan frío como Jordan lo hacía parecer. Nunca hablamos de cosas profundas directamente. Nada de sesiones de terapia o charlas del corazón.
Solo dos viejos que habían perdido a sus esposas haciendo lo que hacen los hombres: presentarse, compartir un café, entenderse sin palabras. Durante esos 2 meses, mientras el verano se convertía en el inicio del otoño, Henry se transformó en la única constante en mi vida puesta patas arriba. Cada jueves, café e historias. Alguien que se presentaba. No tenía idea de que nuestras conversaciones pronto se convertirían en una cuestión de vida o muerte. La primera señal de que algo andaba mal llegó un martes de septiembre. Había estado solicitando mejores trabajos, puestos de turno diurno, trabajo de almacén. Envié una docena de solicitudes. No escuché nada. Ese martes comencé a llamar. Señor Morgan, la mujer de recursos humanos en Morrison Manufacturing sonaba incómoda. Recibimos información preocupante. Problemas de fiabilidad. Se mencionó abuso de sustancias. ¿Abuso de sustancias? Yo no bebo. Lo siento. 3 llamadas más. La misma historia. Alguien les había dicho que yo no era confiable, que tenía problemas con la bebida, que no se podía confiar en mí. A la mañana siguiente, subiendo al camión de Henry, le dije: «Alguien me está saboteando». La mandíbula de Henry se tensó. ¿Quién haría eso? Ambos lo sabíamos. ¿Lo vas a llamar? Esta noche. Esa noche marqué a Jordan. Papá, ¿qué pasa? Cada trabajo al que apliqué recibió llamadas diciendo que no soy confiable, que bebo. Silencio. Ruido de restaurante. ¿Tú los llamaste? Sí, lo hice. Las palabras golpearon fuerte. ¿Por qué? Te estoy ayudando. Facilitar tus malas decisiones no es amor. Estoy tratando de trabajar. Estás buscando caminos fáciles. Necesitas consecuencias. Amor duro, papá. Colgué. 2 días después, Paul llamó. Jordan está preocupado. Dice que has estado bebiendo. Inventando historias. No estoy bebiendo. Me mostró correos de voz. Sonabas mal. Nunca dejé correos de voz. Perderlo todo a tu edad. Tal vez necesitas ayuda. Intenté con la tía Linda. Sin respuesta. Durante la semana siguiente, Jordan envenenó a mi familia contra mí. Cada pariente o no contestaba o hablaba con lástima. Cuando Linda finalmente contestó, dijo: «Hasta que busques ayuda para tu alcoholismo, no deberíamos hablar. No estoy bebiendo. Eso es lo que dicen las personas con problemas». Ella colgó. Me quedé solo, entendiendo lo que Jordan había hecho. Me había aislado completamente. El jueves por la mañana, Henry preguntó: ¿alguna suerte? Todos le creen a él. Me tienes a mí. Eso cuenta. Lo hacía, pero no respondía al por qué. Esa noche, acostado despierto, un pensamiento ardía. ¿Por qué Jordan haría esto? Negar ayuda era una cosa, pero destruirme activamente, poner a la familia en mi contra. Nadie se toma tanta molestia a menos que esté protegiendo algo. Estaba siendo sistemáticamente destruido por mi propio hijo. La pregunta que me perseguía era simple. ¿Por qué? Las manos de Henry temblaban cuando subí al camión ese jueves por la mañana a principios de octubre. No era el agarre firme habitual en el volante. No eran las manos tranquilas y curtidas de un hombre que había conducido camiones de 18 ruedas durante 40 años. Estas manos temblaban contra el volante. Los nudillos. Blancos. Henry, ¿estás bien? No salió del estacionamiento. Solo se quedó allí, con el motor en ralentí, mirando al frente. Ayer, cuando estaba haciendo mi entrega, vi algo. La forma en que lo dijo hizo que mi estómago cayera al vacío. ¿Qué viste? Henry buscó su teléfono. Sus dedos, todavía inestables. A tu hijo. Estaba aquí, en este estacionamiento, con 2 hombres. Jordan estaba aquí, no solo aquí, hablando con 2 tipos que parecían. Richard, no se veían bien, dijo Henry. Chaquetas oscuras, del tipo que esconden cosas. De pie junto a un sedán negro con vidrios polarizados, mostró una foto en la pantalla rota de su teléfono. Incluso desde la distancia, reconocí a Jordan, traje caro, esa postura segura, junto a él, 2 hombres con chaquetas oscuras. Uno estaba construido como un apoyador de fútbol americano, el otro delgado y de aspecto duro. No me gustó la sensación, dijo Henry. Así que moví mi camión a donde pudiera observar sin ser visto. Y los grabé. ¿Los grabaste? En mi teléfono. El audio no es genial, pero es lo suficientemente claro. Presionó reproducir. Al principio, solo ruido ambiental. Tráfico.
pájaros, el zumbido distante del aire acondicionado del edificio médico. Luego voces. La voz de Jordan. Inconfundible. Tiene que suceder pronto. Está haciendo preguntas, husmeando. Si comienza a indagar en el pasado. Otra voz. Ronca y profesional. ¿Qué hay del momento? Trabaja de noche, dijo Jordan. Camina desde el edificio hasta donde sea que se esté quedando. Muchas oportunidades para algo aleatorio. Un asalto que salió mal. Un anciano en el barrio equivocado. Mi sangre se convirtió en hielo. La voz ronca habló de nuevo. ¿Y el conductor del camión? Se ha convertido en una complicación. Encárguense de él también, si es necesario, dijo Jordan, tan casual como si ordenara un café. Hagan que parezca que ambos estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Nada que se conecte conmigo. Henry detuvo la grabación. Nos sentamos en silencio. El sol de la mañana estaba saliendo sobre Clarksville, pintando todo de dorado y hermoso, y yo acababa de escuchar a mi hijo planeando mi muerte. «Quiere eliminarme», dije. La palabra se sentía extraña en mi boca. «¿Sí? ¿Y a ti? Porque me has estado ayudando». La mandíbula de Henry estaba tensa. «Sí. Tenemos que ir a la policía». ¿Con qué? ¿Esta grabación? Henry sacudió la cabeza. «Richard, piénsalo. Tu hijo es rico, está conectado, es respetado. Tú eres una víctima de inundación que trabaja en turnos de noche. Yo solo soy un camionero. Entramos a la estación de policía con esto, y sus abogados dirán que estaba discutiendo la trama de una película, o bromeando, o que editamos el audio. Pero necesitamos más. Necesitamos saber por qué». Henry se giró para mirarme completamente. ¿Por qué un hijo querría eliminar a su propio padre? Tiene que haber una razón. Algo que está protegiendo. Algo que tiene miedo de que descubras. Las piezas comenzaron a conectarse en mi cabeza. El sabotaje. El aislamiento. Jordan no solo había sido cruel, había sido sistemático. Manteniéndome débil, manteniéndome solo, evitando que fuera lo suficientemente fuerte para hacer preguntas. ¿Qué preguntas teme que formule?, dije, casi hablando para mí mismo. Eso es lo que debemos averiguar. Porque una vez que conozcamos el motivo, una vez que sepamos qué es lo que esconde, entonces tendremos un caso real. Entonces la policía escuchará. Pensé en la grabación, la voz de mi hijo, tranquila y gélida, discutiendo mi muerte como si fuera una transacción comercial. Ha estado planeando esto, dije, todo el tiempo. Desde la inundación, quizás antes, cada movimiento calculado. Así parece. ¿Qué esconde Henry? ¿Qué podría valer tanto? ¿Valer lo suficiente para matar? Las palabras se atascaron en mi garganta. Henry arrancó el camión, saliendo finalmente del estacionamiento. Eso es lo que vamos a descubrir. Pero lo haremos con cuidado. Lo haremos con inteligencia, porque ahora sabemos que es peligroso. Condujimos en silencio hacia mi estudio. La rutina de la mañana del jueves, que se había convertido en tal consuelo, ahora se sentía frágil, preciosa. ¿Cuántas más de estas tendríamos antes de que Jordan hiciera su movimiento? Gracias, dije, cuando Henry se detuvo fuera de mi edificio. Por vigilar, por decírmelo. Eso es lo que hacen los hermanos. Mi hijo no solo planeaba eliminarme a mí, quería deshacerse también del único amigo que me quedaba, y en algún lugar de su pasado, enterrado bajo años de mentiras y trajes caros, había un secreto por el que valía la pena destruir vidas. La pregunta era, ¿podríamos encontrarlo nosotros antes de que él nos encontrara a nosotros? No tuvimos que esperar mucho. La noche siguiente, Jordan hizo su jugada. Henry me recogió a las 6 de la tarde ese jueves, pero no nos dirigimos hacia mi apartamento. En su lugar, condujimos hasta Governor Square, y estacionamos 3 casas más abajo de la de Jordan, con el motor apagado y las luces oscuras. El aire de octubre se había vuelto fresco, y me ajusté la chaqueta mientras nos acomodábamos para vigilar. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Henry. No, admití, pero necesitamos saber por qué. A las 7:15 en punto, la puerta del garaje de Jordan se abrió. Salió llevando un maletín de cuero. Sus movimientos eran rápidos y espasmódicos. Incluso desde la distancia, podía ver la tensión en sus hombros. Miró calle arriba y calle abajo 2 veces antes de subir a su Mercedes. «Ahí está nuestro muchacho», murmuró Henry, arrancando el motor. «Veamos hacia dónde corre».
Lo seguimos a una distancia prudente mientras Jordan se dirigía al centro. El tráfico de la tarde nos dio cobertura, y Henry conducía con la facilidad práctica de alguien que había registrado 1.000.000 de millas al volante. Jordan entró en un garaje de estacionamiento junto a Henderson y Asociados, un bufete de abogados que reconocí por sus vallas publicitarias. «Abogados», dije, «eso no puede ser bueno». Esperamos en un lote cercano, vigilando la entrada del edificio. 45 minutos después, Jordan salió sosteniendo un gran sobremanila, pero su rostro, incluso bajo la luz de la farola, pude ver que su expresión se había oscurecido. Lo que sea que esperaba lograr allí, no había funcionado. «Primer strike», señaló Henry. A continuación, Jordan condujo hasta el First Tennessee Bank, la sucursal principal que aún estaba abierta para negocios nocturnos. Estuvo dentro menos de 10 minutos. Cuando salió, el sobre todavía estaba en su mano, pero su paso se había acelerado. Tenía la mandíbula apretada. Denegación de préstamo, supuse. Está desesperado por dinero. ¿Pero por qué?, preguntó Henry. El hombre vive en una casa de $500,000. Seguimos a Jordan hacia el este, hacia el distrito industrial. Las farolas se volvieron más escasas, los edificios más utilitarios. Giró hacia un autoalmacenamiento industrial, una instalación extensa rodeada de cercas de alambre. Apagamos nuestras luces y nos detuvimos al otro lado de la calle. El coche de Jordan serpenteó a través de las filas de unidades de almacenamiento naranjas hasta que se detuvo en la unidad 237. Se bajó, abrió el pesado candado y levantó la puerta de metal. El interior estaba oscuro. No podía ver qué había dentro desde nuestra posición. Entró y desapareció. «Cronometra el tiempo», susurré. Pasaron 5 minutos. 10, 15. La puerta naranja permaneció abierta, un rectángulo negro en la tenue iluminación de la instalación. ¿Qué estaba haciendo allí? Finalmente, después de casi 20 minutos, Jordan salió. Bajó la puerta y la cerró, pero no subió inmediatamente a su auto. En cambio, se apoyó contra la puerta del lado del conductor, con ambas manos presionadas contra su cara. Sus hombros comenzaron a temblar. Había visto a Jordan enojado, lo había visto frío, pero nunca lo había visto quebrarse. «Lo que sea que haya en esa unidad», dijo Henry en voz baja, «lo está comiendo vivo». Jordan finalmente subió a su Mercedes y se alejó. Henry se deslizó fuera de nuestro camión y corrió cruzando la calle. En menos de 1 minuto, había colocado un pequeño rastreador GPS bajo el parachoques trasero de Jordan. Cuando regresó, su expresión era sombría. «Volveremos esta noche», dijo. «Lo que sea que esté escondiendo allí, necesitamos verlo». Miré fijamente la unidad 237. Esa puerta de metal naranja ordinaria que ocultaba sabe Dios qué. Mi hijo había visitado abogados, intentado asegurar dinero y luego pasado 20 minutos a solas con cualquier secreto que guardara en esa unidad de almacenamiento. Secretos lo suficientemente importantes como para eliminar a su propio padre. «¿Crees que está conectado?», pregunté. «¿Con por qué me quiere fuera?» «Apostaría mi vida a ello», dijo Henry. El secreto que mi hijo escondía en esa unidad de almacenamiento tenía el poder de destruirlo. Pero en solo unas pocas horas, descubriríamos que tenía el poder de destruirme a mí también. Entrar en la unidad de almacenamiento fue más fácil de lo que habíamos imaginado. Escalamos la cerca de alambre en la parte trasera del autoalmacenamiento industrial, justo después de la medianoche, cuando el único guardia de seguridad de la instalación hacía su ronda en el lado opuesto de la propiedad. Henry tenía su juego de ganzúas listo, y en 2 minutos, el candado de la unidad 237 se abrió con un clic. La puerta de metal se enrolló con un chirrido suave que nos hizo congelar a ambos, pero nadie vino. Henry bajó la puerta detrás de nosotros y encendió una pequeña linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando pilas de cajas de cartón y archivadores de metal alineados en ambas paredes. El aire olía a polvo y papel viejo. «Empieza con los archivadores», susurré. Los 2 primeros cajones contenían registros comerciales, hojas de cálculo, declaraciones de impuestos y documentos corporativos de la firma de inversión de Jordan. En el tercer archivador, Henry encontró una carpeta manila etiquetada con letras de molde cuidadosas. Archivos de patrimonio. Patricia Morgan. Difunta. Mi mano tembló al abrirla. El primer documento era un estado de cuenta de First Tennessee con fecha de hace 8 años. La cuenta de ahorros de Patricia. $400,000.
Luego vino una póliza de seguro de vida de Guarantee Life. $600,000, con los beneficiarios listados como Richard Morgan y Jordan Morgan conjuntamente. Luego, una tasación de nuestra casa en Oakwood Drive. $900,000. Finalmente, un estado de cuenta de cartera de inversiones de Merrill Lynch. $200,000. Hice las cuentas 2 veces, esperando haber cometido un error. $2,100,000. Richard, dijo Henry en voz baja, sosteniendo otro documento. Mira esto. Era un formulario notariado titulado Renuncia a los derechos de herencia. La firma al final se suponía que era mía. Se parecía a mi letra, la inclinación, los bucles, pero nunca había visto este documento en mi vida. Debajo había una impresión de correo electrónico. El asunto decía: autorización funeraria. Por favor, firme y devuelva. Jordan me lo había enviado el día después de que Patricia muriera, cuando yo volaba de regreso de cuidar a mi madre moribunda en el extranjero. El correo electrónico afirmaba que el archivo adjunto era solo una autorización para hacer los arreglos funerarios. No lo era. Era una renuncia legal entregando todos mis derechos de herencia al patrimonio de Patricia. Mi hijo me había engañado para que firmara y renunciara a todo lo que mi esposa me había dejado. Más adentro de la carpeta, encontré un sobre con mi nombre escrito en la cuidadosa letra cursiva de Patricia. Dentro había una carta manuscrita. Mi amadísimo Richard, dejo todo a ti y a Jordan por partes iguales. La casa, el seguro, todo lo que construimos juntos. Jordan te cuidará. Siempre lo ha hecho. Ha sido un hijo tan bueno desde el principio. Con amor. Siempre. Patricia. Las palabras se desdibujaron. Me vi a mí mismo en mi taller hace 20 años enseñando a Jordan, de 12 años, cómo lijar una silla. Sus pequeñas manos agarrando el papel de lija. Su rostro serio con concentración. Lo estoy haciendo bien, papá. Perfecto, hijo. Algún día serás mejor en esto que yo. Mis rodillas flaquearon. Henry me agarró del brazo, me sostuvo. Mi esposa confiaba en nuestro hijo, susurré. Y él nos robó todo a ambos. La matemática era simple y brutal. Patricia murió de cáncer hace 8 años. Pero yo había perdido a Jordan por algo mucho peor. La codicia. Henry fotografió cada documento con su teléfono mientras yo me sentaba en una caja polvorienta, con la carta de Patricia todavía en mis manos. Cuando finalmente salimos de la unidad 237, el cielo del este comenzaba a aclararse. Antes del amanecer, envié copias encriptadas a un abogado que Patricia había recomendado una vez. La línea de asunto decía: abrir solo si algo le sucede a Richard Morgan. Mañana confrontaría a mi hijo. Esta noche solo necesitaba sobrevivir. La reunión estaba fijada para las 10 en punto de la mañana en el Riverside Country Club. Llegué temprano, llevando un grueso sobre Manila. Mis manos estaban firmes ahora. El impacto de la noche anterior se había cristalizado en algo más duro. Henry esperaba en el estacionamiento con el motor en marcha, listo para intervenir si las cosas salían mal. Jordan llegó exactamente a tiempo, entrando en el comedor privado con un traje azul marino a medida que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Su expresión llevaba esa confianza familiar. La mirada de un hombre que asumía que su padre finalmente había venido arrastrándose por dinero. «Papá», dijo, tomando asiento frente a mí, «me alegro de que hayas llamado. Tal vez finalmente podamos tener una conversación razonable sobre... Háblame del patrimonio de tu madre, Jordan». Su sonrisa vaciló. «¿Qué? ¿Su patrimonio?» He estado pensando en ello. Realmente no quedaba nada después de las facturas del hospital y el funeral. La mandíbula de Jordan se tensó. Ya hemos pasado por esto. Los costos médicos fueron astronómicos. El funeral. Las deudas. Deslicé el primer estado de cuenta bancario sobre la mesa. La cuenta de ahorros de Patricia. $400,000. El color desapareció del rostro de Jordan. ¿Cómo? ¿Dead? A continuación vino la póliza de seguro de vida. $600,000. Luego la tasación de la casa. $900,000. Finalmente, la cartera de inversiones. $200,000. $2,100,000. Dije en voz baja. Eso es lo que tu madre nos dejó. Juntos. Jordan miró fijamente los documentos, su confianza evaporándose como la niebla de la mañana. Papá, escucha. Puse sobre la mesa la renuncia de herencia falsificada. Luego la carta manuscrita de Patricia. Sus palabras sobre confiar en él. Sobre el buen hijo que siempre había sido.
Me enviaste un correo electrónico. Continué, con mi voz firme. El día después de que ella murió, dijiste que era solo una autorización funeraria. Pero no lo era, ¿verdad? Las manos de Jordan se cerraron sobre la mesa. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado. Defensiva. Casi desesperada. No lo entiendes. Lo habrías desperdiciado. Usé ese dinero para construir algo, papá. Una empresa. Un futuro. ¿Qué ibas a hacer tú? ¿Comprar una camioneta nueva? ¿Arreglar esa vieja casa? Yo lo invertí. Creé valor. Valía más en mis manos de lo que jamás hubiera valido en las tuyas. Algo en la esquina de la habitación llamó la atención de Jordan. Una silla de madera. Una construcción simple de roble. Uniones lijadas a mano, ajustadas con la precisión de la verdadera artesanía. Yo la había hecho hace 30 años. Una de un juego que doné al club. El mismo diseño que Jordan y yo habíamos construido juntos cuando él tenía 12 años. Por solo un momento, algo parpadeó en su rostro. Culpa. Memoria. Pero no fue suficiente. Tú eras mi hijo, dije. Y mi voz se quebró en ese tiempo pasado. ¿Qué te convirtió en esto? No era ira lo que sentía ya. Era dolor, el tipo de pérdida que te atraviesa y deja algo hueco detrás. Jordan abrió la boca. La cerró. No salieron palabras. Me puse de pie dejando los documentos en la mesa entre nosotros. Tienes 48 horas, Jordan. Devuelve todo, los 2.100.000 completos más 8 años de intereses. Si haces eso, me iré. Nunca volveremos a hablar, pero me iré. ¿Y si no lo hago? Entonces iré al FBI. Esto es robo, fraude, falsificación a través de líneas estatales, delitos federales. Perderás todo de todos modos. El dinero, tu empresa, tu libertad. Pero si haces lo correcto ahora, si arreglas esto, hice una pausa mirando esa silla de madera por última vez. Tal vez, todavía haya una oportunidad de salvar tu alma. Salí sin mirar atrás. 36 horas después, Jordan tomó su decisión. Y no fue la que yo había esperado. La llamada llegó 36 horas después. Estás cometiendo un error, papá. La voz de Jordan estaba fría, controlada. Tengo conexiones. Recursos. Si vas al FBI te arrepentirás. Mi mano no tembló. Es demasiado tarde, Jordan. Todo ya está con mi abogado. Y si algo nos pasa a mí o a Henry, esos archivos van directamente a la oficina. Colgué. 2 horas después, Henry vio a 3 hombres vigilando nuestro motel desde un todoterreno negro estacionado al otro lado de la calle. No esperamos. Condujimos directamente a la oficina de campo del FBI en Nashville y entramos llevando copias de todo lo que habíamos encontrado. Las siguientes 72 horas fueron un borrón de entrevistas en habitaciones sin ventanas. Los agentes del FBI fotografiaron las grabaciones de Henry. Examinaron los documentos falsificados. Rastrearon el correo electrónico que Jordan me había enviado hace 8 años. Al tercer día, se movieron. Los agentes federales allanaron la casa de Jordan en Governor Square al amanecer, su oficina de inversiones en el centro y la unidad 237 en la instalación de almacenamiento. Incautaron archivadores, computadoras, registros bancarios, todo. La evidencia era abrumadora. Firmas falsificadas, renuncias fraudulentas, la carta de Patricia y 8 años de transacciones financieras que pintaban un cuadro claro de robo sistemático. Jordan fue arrestado un martes por la mañana en noviembre, sacado de su oficina esposado mientras sus clientes observaban. Las noticias locales publicaron el titular: propietario de firma de inversión arrestado por defraudar a su anciano padre. Melissa, su esposa, apareció en los escalones del tribunal luciendo devastada. Ella genuinamente no lo sabía. El juicio duró 5 meses. Los abogados defensores de Jordan argumentaron que todo fue un malentendido. Afirmaron que la renuncia falsificada era simplemente un error administrativo, que yo la había firmado voluntariamente pero lo recordaba mal debido a mi edad y dolor. Trataron de pintarme como un anciano confundido buscando venganza contra su exitoso hijo, pero la evidencia hablaba más fuerte que sus argumentos. La grabación de Henry de Jordan planeando eliminarnos. La firma falsificada analizada por 3 expertos diferentes, todos confirmando que no era mía. La carta manuscrita de Patricia expresando confianza en Jordan. La línea de tiempo que mostraba cómo me había manipulado por correo electrónico el día después de su funeral, cuando yo estaba en el extranjero y emocionalmente destruido.
El hecho de que Jordan nunca me hubiera dicho ni una vez en 8 años sobre los $2.100.000. El jurado no creyó ni una palabra de su defensa. 10 años en una prisión federal por fraude y conspiración para causar daño grave a un miembro de la familia. Restitución completa ordenada. $3.100.000, incluyendo 8 años de interés compuesto y daños por angustia emocional. Cuando se leyó el veredicto, no sentí triunfo, solo un vacío tan profundo que hacía que me doliera el pecho. Sacaron a Jordan esposado. En la puerta de la sala del tribunal, se giró y me miró. Realmente me miró. Y por solo un momento, vi al niño que me había ayudado a lijar esa silla de madera hace 30 años. Había arrepentimiento en sus ojos, quizás incluso vergüenza, pero era demasiado tarde para disculpas, demasiado tarde para todo excepto para las consecuencias. No me aparté, pero tampoco hablé. ¿Qué quedaba por decir? Henry me llevó a casa en silencio. La restitución tardaría años en cobrarse. Tendrían que liquidar la empresa de Jordan, su casa, sus inversiones. Eventualmente, recibiría la mayor parte de lo que Patricia me había dejado, quizás más. Pero el dinero no podía comprar lo que realmente había perdido. Mi hijo, y mi fe en que la familia significaba algo en absoluto. Aún así, cuando Henry se detuvo frente a mi apartamento esa noche, me di cuenta de algo. El dinero no podía devolverme a Jordan, pero podía darme algo más. Algo que no había tenido en 8 años. Una elección. Un nuevo comienzo. Una oportunidad de construir la vida que Patricia hubiera querido que tuviera. Mañana, le dije a Henry, empecemos a buscar tierras. 6 meses después de que terminara el juicio, Henry y yo estábamos parados en 50 acres de colinas ondulantes de Tennessee, en el condado de Montgomery. Construimos una casa principal para mí y una cabaña más pequeña para Henry, quien se había retirado de la logística del estado voluntario. Un estanque alimentado por manantial, un taller de carpintería y suficiente tierra para finalmente respirar. Nuestros días encontraron su ritmo. Mañanas de pesca, tardes en el taller, noches alrededor de la fogata. La carta de Jordan llegó 2 años después de su sentencia. Su letra casi me hizo tirarla, pero la abrí. Esta vez, sin excusas. Escribió sobre la presión de Melissa, su firma de inversión fallida, las decisiones desesperadas que se convirtieron en la planificación de mi eliminación. No estoy pidiendo perdón, papá. Solo quería que supieras que entiendo lo que destruí. Me senté con esa carta durante 3 días antes de responder. No solo robaste dinero, Jordan. Destruiste al padre que confiaba en ti. Destruiste cada buen recuerdo que tu madre tenía de ti. Necesito tiempo. Tal vez algún día. Pero ahora no. Dejé la puerta abierta a una rendija, pero no pude cruzarla. Paul y Linda vinieron a disculparse 6 meses después, admitiendo que habían creído las mentiras de Jordan sin preguntar mi versión. Los perdoné. La vida es demasiado corta para rencores, pero algo se había roto que no podía repararse completamente. Nos mantuvimos en contacto, pero la calidez se había enfriado hasta convertirse en una distancia cortés. Mi 70º cumpleaños cayó un sábado a finales de septiembre. Henry insistió en una celebración. Vecinos de granjas cercanas, Paul y Linda, pastel del pueblo. Nos reunimos alrededor del pozo de fuego mientras el sol pintaba las colinas de oro. Henry levantó su copa. Por los nuevos comienzos y por la verdadera familia. ¿Por el hogar? Respondí. Más tarde, después de que todos se fueron, Henry y yo nos sentamos junto al estanque viendo emerger las estrellas. La noche era fresca. Los grillos cantaban en la hierba. Perdí a Patricia hace 8 años. Dije en voz baja. Perdí a Jordan hace 3 años. Pero encontré algo que no sabía que necesitaba. Un hermano. Henry sonrió. Cuando Betty murió, pensé que nunca volvería a tener familia. Luego recogí a un viejo carpintero cansado a las 6 de la mañana y todo cambió. La risa se desvaneció en un silencio cómodo. Una brisa onduló el estanque y un búho ululó desde los árboles. La familia no se trata de sangre, Richard, dijo Henry finalmente. Se trata de quién está a tu lado cuando todo se desmorona. ¿Quién aparece? ¿Quién se queda? Miré las luces de la cabaña brillando cálidamente contra la oscuridad. El taller que habíamos construido juntos. La tierra que ahora llamábamos hogar. El dinero de la restitución de Jordan había comprado todo esto, pero era la amistad de Henry la que hacía que significara algo. Sí, dije. Se trata de quién se queda. Nos sentamos allí hasta que el fuego se consumió en brasas.
Dos viejos que habían encontrado familia en el lugar menos probable. No en la sangre o la obligación, sino en el acto simple y profundo de presentarse. Y finalmente, después de todo, estaba en casa. Esta es una de esas historias de abuelo que nunca imaginé que estaría contando, pero es una historia verdadera. Cada momento doloroso y sorprendente de ella. Mirando hacia atrás ahora, veo cómo Dios obró, incluso a través de mis horas más oscuras. Cuando no tenía nada, cuando mi propio hijo me abandonó en ese refugio de la Cruz Roja, Dios envió a un extraño en un camión de reparto que se convirtió en el hermano que nunca supe que necesitaba. Eso no fue coincidencia. Eso fue gracia. No sean como yo. No firmen documentos sin leerlos cuidadosamente, incluso cuando provengan de la familia. No asuman que la sangre garantiza lealtad. Aprendí esa lección de la manera más difícil posible. No esperen hasta haber perdido todo para ver quién realmente se preocupa por ustedes. Estas son las clases de historias de abuelo que compartimos para que otros no repitan nuestros errores. Esta historia real me enseñó que la familia no se define por el ADN o los apellidos. Se define por quién aparece cuando tu mundo colapsa. Quién te lleva a casa a las 6 de la mañana. Quién arriesga todo para ayudarte a encontrar la verdad. Dios no siempre nos da la familia en la que nacemos, pero siempre provee la familia que necesitamos. Perdí un hijo por la codicia, pero gané un hermano a través de la bondad. A través de todo, la mano de Dios me estaba guiando hacia algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. El hogar. Si compartir mi historia real ayuda aunque sea a una persona a protegerse, a reconocer a la verdadera familia cuando la encuentra, o a entender que la curación es posible después de la traición, entonces tal vez este corazón roto tuvo un propósito. Estas historias de abuelo importan. Tu historia importa. Gracias a Dios por las segundas oportunidades. Gracias a Dios por la familia elegida. Gracias a Dios por el hogar. A menudo creemos erróneamente que la lealtad es una herencia garantizada por la sangre. Pero la travesía de Richard nos revela una verdad más profunda. El verdadero parentesco no nace del ADN, sino del acto sagrado de permanecer cuando todo lo demás se derrumba. Mientras la codicia de un hijo desmantelaba una vida entera desde la frialdad de un despacho, fue la bondad desinteresada de un extraño en un camión la que reconstruyó los cimientos de la esperanza. Esta historia nos enseña que la familia no es necesariamente quien se sienta a tu mesa en los tiempos de abundancia, sino quien te ofrece su mano sin pedir nada a cambio en la oscuridad de la madrugada. Al final, descubrimos que la mayor riqueza no residía en los millones recuperados, sino en la certeza de que la vida, en su misteriosa gracia, a veces nos quita lo que creíamos nuestro para regalarnos a los hermanos que nuestra alma verdaderamente necesitaba. Porque el hogar nunca fue un lugar físico, sino la gente valiente que decide quedarse a nuestro lado.